La entrevista de 970 Noticias con César Bianchi es presentada por H. Estañari, la bodega del Tanat más premiado del mundo. Bienvenidos, gracias por acompañarnos en la entrevista de 970 Noticias. Vamos a conversar hoy con el senador de Cabildo Abierto, Raúl Lozano. Lozano, buenas tardes, ¿cómo anda? Buenas tardes, muchas gracias por la entrevista, muchas gracias a la audiencia que nos está escuchando. A las órdenes. Estábamos escuchando recién al senador Guido Manini Ríos en el espacio contratado que tiene aquí en Universal, y él decía que mucha gente ya tiene posición tomada y se ha manifestado en contra de un proyecto de Cabildo Abierto sin haberlo leído, y que tiene 11 artículos. Estaba hablando Manini de algo que anunció el semanario Búsqueda el jueves pasado, donde decía que Cabildo Abierto proponía que la Corte Electoral controlara la imparcialidad de la información política en los medios. También hablaba la noticia del semanario de crear una junta de garantías en la comunicación política como órgano desconcentrado de la Corte Electoral. Quiero preguntarle cómo funcionaría esta junta y cómo podría la Corte Electoral decidir y sancionar respecto a la imparcialidad de los medios, porque como periodista le confieso que me cuesta imaginarlo en la práctica. Cuénteme. En realidad eso se trata de un primer borrador de trabajo que se presentó a una o dos personas, creo. Como usted sabe, este proyecto de ley de medios está ya desde hace meses en la Comisión de Industria de la Cámara de Representantes. Es decir, está hoy por hoy en diputados. Todavía no tiene media sanción y como tal, Cabildo Abierto propone en ese borrador, propone que se tenga en cuenta esto de manera de darle la oportunidad a la gente que se le dé información que sea imparcial, seria, rigurosa, plural y equilibrada. Es decir, la propuesta esta de Cabildo Abierto va por el lado es una propuesta garantista, de garantizar de que la gente tenga la oportunidad de escuchar las distintas campanas, que no solamente se le escuche una campana, y de alguna manera también prevé que la propaganda oficial garantice que todos los partidos tengan su propia propaganda gratis, digamos, durante las campañas electorales. No pensamos de ninguna manera ni de que sea una propuesta ni antidemocrática, muy por el contrario, pensamos de que es una propuesta que garantiza tanto a los partidos como a la propia opinión pública, a la gente, a escuchar la verdad o escuchar distintas campanas en las mismas proporciones que tienen en parte su electorado. No nos parece de ninguna manera que la misma sea para ser tratada de esa forma como fue tratada. Bien, pero reitero, no me queda claro cómo haría la Corte Electoral para medir o no la imparcialidad de los medios cuando hacen comunicación política. O sea, ¿quién mediría? ¿Cómo harían los miembros los ministros de la Corte para medir si un medio habló más o menos de tal o cual, o se tiró más para un lado o más para el otro? Me cuesta imaginármelo en la práctica. Usted sabe que en realidad no es tan creativo ni tan imaginativo esto que se pone en este proyecto, ya que, como dice un comunicado justamente de Cabildo Abierto, este proyecto se apoya, digamos, en lo que hoy funciona en Italia. O sea, no es nada tan distinto a lo que ya en otros países existe. O sea, en derecho comparado en Italia? Existe en otros países. Perdón por la ignorancia, ¿cómo lo hacen en Italia? ¿Cómo? ¿Cómo lo hacen en Italia? ¿Cómo se mide la imparcialidad o no? La parte técnica de cómo se mide, la verdad que yo no la desconozco. Esto se hace este proyecto de ley en el cual está estudio, recién es un primer borrador y está estudio, pero evidentemente se pueden instrumentar la forma de cómo medirlo, ¿verdad? Ajá. ¿Y tiene apoyo en los socios de la coalición? Bueno, como le dije, es un primer borrador, todavía no hemos tenido respuesta de los socios de la coalición y todavía recién está en la Comisión de Industria de Diputados. Bien.
Le cambio de tema. ¿Cómo está viendo lo que está sucediendo en Cuba? ¿Qué postura tiene al respecto? Nosotros lo vemos con gran preocupación todo lo que está pasando en Cuba. Sin duda que hoy los cubanos, el país que tuve la suerte de visitar en varias oportunidades, está viviendo oprimido, digamos, está pasando hambre, falta de medicinas, y bueno, todo eso que nosotros vimos por los distintos videos que salieron, hasta que el gobierno dictatorial que hay en Cuba desde hace 62 años les cortó el internet, y ahora, bueno, prácticamente las informaciones que nos llegan de allá realmente son muy limitadas. Eso obedece justamente a una libertad, a una ausencia de libertad de expresión que existe hoy en Cuba. Yo no entiendo mucho por qué a veces se discute si es una democracia o es una dictadura. Evidentemente que es una dictadura, pero porque así lo demuestran los hechos. Yo no digo ni que sea mejor ni peor el sistema que existe allá. Para mí, yo creo firmemente en la democracia, y por eso soy un demócrata, y por eso entiendo de que los gobiernos sí tienen que tener una reglamentación, un periodo en el cual están a cargo del gobierno, y después hay una elección y que el pueblo libremente elija otro nuevo gobierno. Uh-huh. Pero en Cuba eso no es así, todos sabemos que no es así. La dictadura de los Castro ha estado durante muchos años, bueno, ahora ha cambiado por otro nuevo dictador, pero en definitiva lo que sucede en Cuba realmente nos duele mucho, porque más allá de lo que sea el bloqueo y todo lo que muchas veces el Frente Amplio argumenta, yo creo que habría que sincerarse y sin hipocresías decir las cosas por su nombre. En Cuba existe una dictadura, capaz que los pueblos tienen derechos, son soberanos, y tienen derecho y autónomos, y tienen derecho a elegir sus propios gobiernos. Capaz que los cubanos sí quieren esa dictadura, y si es eso lo que quieren ellos, me parece que deberían de seguir así, pero todo parece ser de que los cubanos no es lo que quieren. En Cuba, no sé si usted sabe que en Cuba la gente vive con 40 o 50 dólares por mes. Así sí, estoy al tanto, y con menos también. Y ahí está, es lo que ellos ganan allí, ¿verdad? Uh-huh. Y esos son los sueldos, eso de 50 me estoy refiriendo a los profesionales, a los médicos, a los ingenieros. Entonces, cuando uno va a Cuba y se encuentra que toma un taxi, el taxi le dice que es ingeniero, o el taxista le dice que es ingeniero o que es médico, y uno queda asombrado y dice, ¿qué pueblo oculto? Lo que pasa es que a esa gente en particular es que el gobierno le da la posibilidad de manejar el taxi. No cualquiera puede manejar, no es como acá, no cualquiera puede tener su auto trabajando como un taxi. Uh-huh. Y aparte de eso, le tiene que dar parte de lo recaudado al gobierno. Esa es la realidad de ese país. Digo, cada uno considerará si está bien, si está mal, bueno, eso es de cada uno, pero esa es la verdad, y así es que vive ese pueblo. Y bueno, todos dicen, allá le llaman los socios, todos tienen socios, pero en realidad uno pregunta o averigua los socios, es que a todos llevan su parte de pequeñas coimas, digamos, pero así funciona ese régimen ahí. Bien, Lozano, es muy probable que haya referéndum respecto a los 135 artículos de la LUC, para derogar o no los 135 artículos más polémicos de la LUC, artículos que el Frente Amplio y el PIT-CNT entiende que son regresivos y peligrosos. ¿Qué piensa usted? ¿Por qué son buenos? Y hace un año que se están aplicando todos esos 135 artículos, así como los otros votados en la ley de urgente consideración. Usted ve que haya pasado algo tan espantoso acá en este país, usted ve que los policías hayan salido con gatillo fácil, como se argumenta a veces, usted ve ese tipo de atropellos que dicen que traen aparejado la ley de urgente consideración. Yo no lo veo, la verdad, y me parece que evidentemente la ley de urgente consideración obedece al cambio que se le proporcionó, que se lo ofreció a la ciudadanía, y que en octubre del 2019 decidió ese cambio. Un 60%, más de un 60% votó por ese cambio, y un 39 y algo por ciento votó porque todo siguiera como estaba. Bueno, me parece que lo lógico es que las mayorías, que fueron los que votaron más del 60%,
hagan el gobierno y realicen todos los cambios que sean posibles al respecto, que fue lo que se ofreció a la ciudadanía. Nada raro hay en esa luz que no se les haya dicho a la ciudadanía, que no haya estado en el compromiso por el país. Bueno, eso es un poco discutible, porque cuando las elecciones sí se sabía que se iba a crear una ley de urgente consideración, pero no se conocía su contenido. Ahora, quiero ir a algunos puntos específicos. Óscar Andrade, senador del Frente Amplio, entiende que es grave para el diseño institucional que exista, por ejemplo, un funcionario al frente de inteligencia que tenga la facultad de declarar secreto de información y ocultársela a la Suprema Corte de Justicia, aunque esté referida a derechos humanos. O, por ejemplo, dijo Andrade, lo gravísimo que es en legítima defensa, que puede ser una respuesta proporcional al hurto, al homicidio. Lo dramático que es reinstalar la misma mirada con la que se impulsó la baja de imputabilidad. Lo durísimo que es limitar la autonomía de la educación. Restringir el derecho de huelga. Permitir la posibilidad de desalojar a familias en situaciones precarias en pocos días, esto por la garantía inmobiliaria. ¿Qué necesidad tiene Uruguay de aliviar los controles de activos, por ejemplo? Todo esto está en la LUC, dijo Andrade. ¿Qué me puede decir usted para contrarrestar alguno de estos argumentos? Y que, empezando por el primero que usted mencionó, que fue el de la Secretaría de Inteligencia, sí. En cualquier país serio del mundo existen los documentos secretos. Lo grave para mí es que el Instituto Nacional de Derechos Humanos pueda acceder a todos los documentos de que tenga la justicia, que son reservados o que son secretos, así como también lo que tiene que ver con la Secretaría de Inteligencia, que de alguna manera puede perjudicar al país, que puede perjudicar a la nación, porque estamos hablando de una Secretaría de Inteligencia estratégica de Estado, es decir, que la divulgación de algún determinado tipo de documentos puede crearnos problemas con algún país, que de repente sea un país amigo. Entonces, me parece que Andrade está un poco equivocado de cómo él está argumentando eso. Que vaya a Cuba a ver cómo es el sistema de inteligencia en Cuba, o que vaya a cualquier país medianamente serio, si quiere Estados Unidos, si quiere España, si quiere Francia, y ahí se va a dar cuenta que lo que se hizo con la LUC o se votó no es nada distinto a lo que existe en cualquier país serio. ¿Lo de aliviar los controles de activos, por ejemplo? Lo de aliviar los controles de activos se refiere fundamentalmente a lo de los 100.000 pesos, ¿no? Sí, a los $100.000. $100.000, ¿no? Sí. Sí. En realidad, todos sabemos de que la bancarización esa obligatoria que se hizo durante los gobiernos del Frente Amplio, en realidad los grandes beneficiados no fue la gente, los grandes beneficiados fueron las financieras, fueron las entidades financieras, fueron los bancos. Eso es la realidad. Lo demás, como que dice aquel, es cuento. Entonces, lo que se crea acá se flexibiliza a los efectos de flexibilizar el comercio, que el circuito económico nacional se mueva de otra manera. No significa para nada eso que también argumenta Andrade. En realidad no entiendo mucho a qué se refiere. Parece que él está de acuerdo con darle de ganar mucho a los bancos y que la gente gane menos. Bien, le cambio de tema. El senador Manini Ríos dijo hace un par de semanas en entrevista con El País que estaba analizando una alternativa para detener los procesamientos a militares por delitos cometidos en la última dictadura. Hablaba Manini de una propuesta formulada por el coronel Eduardo Aranco, miembro militar de la Suprema Corte de Justicia. Aranco dijo a Búsqueda que todo el debate en torno a la actuación de la justicia en los asuntos de las violaciones a los derechos humanos eran en última instancia un tema político que requería una solución política, y propuso que se instrumentara una ley que interprete de forma clara y definitiva las normas relativas a la prescripción para terminar con la inseguridad jurídica. Lo primero que quiero preguntarle es en qué consiste esta propuesta alternativa que estudia Cabildo Abierto. Bueno, esa propuesta ha sido presentada a los socios de la coalición. Estamos esperando que haya una respuesta, aparentemente respuesta afirmativa, pero como es lógico no puedo divulgarla, ¿verdad? Uh-huh. Pero está bien, pero algún detalle específico, ¿en qué consistiría esta propuesta? Y yo le digo que es una propuesta que simplemente se tiende a hacer justicia
que va por el lado humanitario, por la defensa de los derechos humanos, porque sabe que... ¿Humanitario con quién, perdón? Con los que están llevando presos. Porque con los militares. Y militares o civiles o policías. Digo, pero acusado de violaciones en dictadura. En un momento se detuvieron gente porque violaron los derechos humanos, por torturas, por demás. Eso es una cosa. Ahora se está llevando preso detenida porque firmaron un acta, porque firmaron un documento, porque resulta que cuando pasó algo en determinada unidad, él estaba revistando en la unidad. O sea, eso ya no tiene nada que ver con los derechos humanos. Entonces le pone abuso de funciones, un delito que hoy es excarcelable, pues lo están condenando con prisión, un supuesto delito que pasó hace 50 años. Yo le pregunto a usted, ¿cómo hace usted para tener pruebas del supuesto abuso de funciones? Porque no estamos de que mataron a nadie, que desaparecieron a nadie, no. Estamos hablando de que firmaron un acta o que justo cuando supuestamente pasó algo en esa determinada unidad, él estaba revistando ahí. Entonces, como estaba revistando, se le lleva detenido. ¿A usted le parece que eso está bien? ¿No le parece que esa persona tiene también derechos humanos y que debería ser tratado como tal, como un ser humano? Uh-huh. Sí, debería ser juzgado conforme a derecho, eso, con todas las garantías del debido proceso, eso sin duda. Y para empezar, se debería respetar la Constitución, lo que habla bien claro de la irretroactividad de la ley penal. Se debería respetar nuestro Código Penal en cuanto a la prescripción de los delitos, cosas que no se están haciendo, evidentemente. Bueno, lo que pasa es que hay que ver el delito, ¿no? Hay delitos que son de lesa humanidad, pero no hay... grave, el más aberrante prescribe a los 26 años con nuestro Código Penal. Bueno, acá estamos hablando de 50 años que están llevando presa gente porque firmó un acta o porque revistaban un determinado lugar. Eso me interesa dejarlo claro. No está protegiendo con esta idea a violadores, a torturadores, a asesinos, no. No, estamos protegiendo a gente inocente que la están llevando presa. Es eso. Ok. Aranco dijo, se trata de una ley que diga que durante el periodo, porque algo dijo, que durante el periodo en que se aplicó la ley de caducidad debe regir, es decir, hasta 2011, debe regir el plazo de prescripción de esos delitos. Manini opinó con El País que en esa propuesta habría una solución, en esta propuesta alternativa, y que compartía con Aranco la visión de que hoy en día se comete un error jurídico que debe ser rectificado. Se ha dispuesto que el periodo en que estuvo vigente la ley de caducidad no corre como tiempo de prescripción y eso debería considerarse tiempo también, señaló el senador, para quien hoy se violan principios de derecho. ¿Esto usted lo comparte o tiene algún matiz con Manini? No lo comparto plenamente. Lo comparto. Hay un error jurídico. ¿Cuál sería que debe ser rectificado? ¿Cuál sería ese error jurídico? Yo soy defensor. Yo como cabildante soy artiguista y defensor de lo que es nuestra soberanía. Nuestro artículo 4 de la Constitución de la República dice claramente que la soberanía radica exclusivamente en la nación, es decir, en el Uruguay. Eso quiere decir, y será ella la responsable de hacer sus leyes, es decir, los uruguayos. O sea, a mí realmente me asombra... ¿Esto lo dice por la Corte Interamericana de Derechos Humanos? Por supuesto, entre otros, digo, para mí no es de recibo, aparte es así, los dictámenes internacionales siempre respetan a los dictámenes, a lo que es la jurisprudencia en cualquier país del mundo. Acá en el Uruguay no se respeta, y de repente en algún otro país tampoco, pero acá es muy obvio de que no se respeta. Bien. Senador Raúl Lozano, de Cabildo Abierto, muchísimas gracias por esta charla en 970 Noticias. Bueno, muchas gracias a ustedes, estamos a las órdenes como siempre, que pasen muy bien. A las órdenes.